Pasaporte Exportador, un podcast donde las empresas cuentan cómo lo hicieron para poder exportar, siempre con el apoyo de ProChile. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que acaban de escuchar, notable, tiene que ver con este capítulo de Pasaporte Exportador. Soy Ignacio Fernández, director general de ProChile, y hoy día tenemos un tremendo invitado que ya lo vieron, pero se los voy a presentar. Obviamente, Hugo Villarroel, no solo es de los directores de una tremenda empresa, DSM Humboldt, sino que además es un gran amigo de ProChile, y estamos muy contentos de poder trabajar en colaboración con ellos y poder apoyarlo en seguir expandiendo su internacionalización. Y hoy día vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar un poco de música, vamos a hablar un poco de instrumentos musicales, vamos a hablar un poco de tecnología chilena, y sobre todo de empresas chilenas que están saliendo afuera y que la están, déjenme decirlo, rompiendo en los mercados internacionales. Hugo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Ignacio. Gracias por la invitación y en realidad el trabajo ha sido maravilloso con ProChile estos años y obviamente esperamos que en el futuro siga creciendo y creciendo. Así es, en eso estamos. Hugo, bueno, ya conté un poco. Cuéntanos un poco cómo partamos por ti. Esta pasión por la música, qué sé yo, ¿viene de tu familia? ¿Qué eres tú de profesión? Yo sé, eres periodista, pero ¿hay alguna relación especial con la música? Sí, yo soy periodista de profesión y en realidad he tratado de articular lo que tiene que ver con comunicaciones hacia el lado de innovación, ventas internacionales y asuntos públicos. Y diría que mi caso refleja también el caso de todos quienes somos parte de DSM Humboldt. Bien, no quiero personalizar que esto es un logro de una persona, sino que en el fondo es un trabajo de un equipo grande y todos los que estamos presentes en DSM Humboldt somos amantes de la música o somos músicos, llevamos la música en la sangre. En mi caso yo llevo tocando desde los 5 años, 6 años más o menos, partí tocando piano, después guitarra eléctrica. ¿Pero una familia musical o fue iniciativa tuya? No, nosotros somos un equipo de 12 personas ya actualmente y por casualidades de la vida nos fuimos conociendo con especialistas también que desarrollan innovación en la... Pero digo, tu pasión por la música a los 5 años, ¿porque tus padres te lo inculcaron? Sí, no, totalmente. Yo tengo mis recuerdos los fines de semana y escuchaba Queen, imagínate, a los 4 o 5 años, escuchando Queen y todo eso, esas guitarras increíbles de Brian May, y eso yo creo que permea. Que además es físico. Que además es físico. Sí. Permea y te contagia positivamente. Ah, extraordinario. Y tú, ahí hablemos un poquito antes de tus referentes musicales, antes de entrar más en el negocio. Tus referentes musicales, bueno, ahí nos mostraste unos blues preciosos. ¿Cuáles son más o menos? Sí, mira, yo partí con la música clásica, luego me pasé a mi etapa más grunge, más del metal. Tengo muchas bandas metaleras que sigo y hoy en día como que estoy de vuelta en la música más bluesera, más calmada, bueno. La guitarra más limpia. Bueno. Y es lo que me motiva, pero en realidad tengo mucho gusto desde el rock clásico en adelante. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, y ahí nace esta pasión y ahí se juntan. ¿Cómo conoces a tu socio hoy día? Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es bastante atípico, no solo en Chile, sino que también, yo diría, en Sudamérica. Generar tecnología para el audio, para la música, no es algo muy masivo, que digamos. Entonces, los pocos que nos dedicamos a esto, como que nos vamos conociendo y se van tejiendo estas redes en donde cada uno va sumando sus capacidades. Pues en mi caso, la parte de comunicaciones, luego ventas internacionales,
nos juntamos con un equipo, con mis socios que están más orientados a la parte tecnológica, electrónica, audiovisual, etcétera, y así se fueron complementando estos perfiles. Y obviamente nos une la música y este deseo de que lo que estamos creando desde Chile esté presente en todo el mundo. Y fundamentalmente ustedes, que de verdad es único y llena de orgullo, ustedes tienen, lo puedo mostrar o no, Obvio. tienen este objeto que es el Simplifier, que para mí, yo soy amante de la música, pero soy poco técnico, entonces para mí son varias perillas y botones, que tiene una caja tacto muy bonita, quiero mostrar esta caja muy como rockera y clásica. Cuéntanos qué es eso, para la gente que, como yo, que probablemente le gusta escuchar música, pero no entiende tanto técnicamente de qué se trata. Sí, bueno, el ejercicio de la música requiere de tecnología, entonces, cada vez más. Entonces, como tú puedes ver a lo mejor en estos videos de Woodstock, Jimi Hendrix tocando con un muro de amplificadores atrás, sacando su sonido de la guitarra, eso hoy en día está cada vez corriendo menos. Dado el hecho de que tú vas, por ejemplo, a un Lollapalooza y los músicos no tienen tiempo para probar sonido, tiene que ser todo inmediato. Perfecto. Entonces de ahí la tecnología como que ha tenido que ir acomodándose un poco a estas realidades y siendo más portable, más económica, más confiable que los equipos antiguos a tubo que uno podía ver incluso en los televisores, ¿te acuerdas tú? Obvio, De obvio. nuestro abuelo, qué sé yo. Pero de alguna manera también lo que nosotros propusimos fue recrear ese sonido legendario de la historia de la música, de amplificadores como Marshall, Vox o en este caso Dumble, y de alguna manera llevarlo a un objeto de bolsillo, altamente práctico, portable, que cabe en el estuche de tu guitarra y que suena tremendamente profesional. Y es literalmente llegar y conectarse y tocar o grabar o tocar en un festival de viña o donde tú quieras. ¿Y esto fue una idea de ustedes o fue algo que ya habían visto y ustedes empezaron a competir también en el mercado? No, esto existe. En general, las marcas de amplificación llevan los últimos 60, 70 años desarrollando estos amplificadores, pero la solución a la cual nosotros llegamos A esta me refiero, claro. A esta más es bastante única. portátil. Claro. Nosotros, de alguna manera, pudimos resolver un puzzle que ni siquiera empresas en Japón o en Estados Unidos lo pudieron hacer, que era básicamente esta recreación de estos sonidos legendarios, pero con un procesamiento analógico. Y eso quiere decir un poco, tal vez para quien no esté tan involucrado en el mundo de la música, ¿cierto? Podemos hacer un paralelo de cuando tú escuchas un vinilo en la casa, ¿cierto? Sí. Con una experiencia y con toda una textura y toda una sensación distinta. Y el otro extremo está escuchar en Spotify o en una plataforma la música, pero con una calidad mucho más degradada, no tan profesional. Y eso existe y existe mucho. Pero el otro extremo, es ser el vinilo, el santo grial de este tono de guitarra, todavía no existía hasta lo que nosotros desarrollamos. Así que ahí le ganamos a muchos. O sea, ustedes logran ese sonido con este aparato, digamos. Correcto, claro. La gente que le gusta la música sabe la diferencia. En el fondo conecta esto y siente que su instrumento, en este caso su guitarra eléctrica o bajo eléctrico, suena como debería sonar. Lo inspira y en el fondo esto es como hacer una semblanza con alguien que haga una pintura, pero que tenga un buen pincel para poder pintar. Eso es lo que nosotros proponemos, el pincel para crear tu obra de arte. ¿Y cómo empezaron? Cuéntanos un poco cómo llegan a los mercados internacionales, cómo empiezan esta conexión. Yo sé que Alemania ahí juega un rol, etcétera. ¿Cómo van llegando? Y cómo van llegando y después cuéntanos experiencias con rockeros muy relevantes. Sí, nosotros comenzamos, curiosamente, hasta hace muy poco nosotros éramos más conocidos fuera de Chile que al interior de Chile. Incluso quienes a lo mejor adquirían los productos pensaban que esto estaba creado en otro país, Alemania, Estados Unidos, que sí son potencia en términos del audio, como así también Japón y otros puntos. Entonces, nosotros partimos haciendo esta propuesta, pensamos en grande desde un inicio, sabíamos de que si bien el mercado nacional es importante, teníamos que romperla afuera. Y finalmente tocamos todas las puertas posibles. Comenzamos en Alemania con una cadena muy grande que se llama Thomann, una cadena online que surte todo el continente. Son distribuidores, esencialmente. Son enormes, son tan grandes que tienen un pueblo que se llama Thomann, donde la gente trabaja y va a la empresa y envían los instrumentos, etc. Y así fuimos tocando otras puertas. Y yo creo que más allá de que esto fuera un fenómeno de redes sociales, es que el producto es tan bueno que convence a la hora de solamente enchufar tu instrumento y en el fondo disfrutar de lo que sale de afuera.
el Pero procesador. cuéntame, a mí me interesa sobre todo para los que nos están viendo y que de repente estén pensando en sus primeros pasos, no solo en el mundo relacionado con la música, la tecnología musical, etcétera, sino en general con las exportaciones. Ustedes tenían el producto, confiaban en su producto, no lo tenían en los mercados internacionales todavía, ya estaba en Chile vendiéndose, ¿o no? Correcto, claro. ¿Y cómo decías, es que este producto es re bueno, la vamos a romper, hagamos el contacto? ¿Cómo es un poquito ese paso? Sí, yo creo que ahí nos planteamos desde los orígenes de la empresa de que esto tenía que ser internacional, sí o sí. Perfecto. Y que creo que es muy distinto a contemplar el origen de una empresa de esa forma que a solamente pensar de que al tocar el techo nacional uno después pueda salir. Es al revés. Entonces uno construye de alguna forma una mística y un relato que te empuje a poder estar fuera de Chile y competir en grande. Y se puede hacer, como te decía, ¿no? Esto no es un fenómeno de redes sociales, si bien hoy en día tenemos músicos que son altamente famosos. No, te contaba que hubo una anécdota hace poco con un correo que nos llegó de un bajista que se llama Chris Chaney. Bueno, resulta que nos llega este correo y nos dice: hola, mi nombre es Chris Chaney, estoy en Santiago, estoy tocando con una banda que se llama AC/DC. No sé si la conocen. Claro, no sé si la conocen. Y él nos comentó que él había visto videos de nuestro producto y que le parecía increíble, que si nos podíamos reunir. Y finalmente... Hace 2 meses o algo. Sí, hace muy poco. Sí. Y lo invitamos a la oficina, empezó a probar nuestros productos y sinceramente lo que dijo ahí, tenemos unos videos de prueba, que él toca desde los 12 años y que no, en el fondo sentía un sonido que era extraordinario, que lo inspiraba y que quería llevárselo a su casa. Así que se llevó los productos y hoy en día también es parte de uno de los embajadores que tenemos nosotros de DSM Humboldt. Qué buena. Y casos como esos han tenido varios. Varios. Nos pasó también con Foo Fighters. Y yo creo que lo interesante también ahí es que todas estas bandas son tan grandes ya que tienen acceso primero a lo que necesiten para la tecnología. Y por otro lado, las marcas están constantemente bombardeándolos para ofrecerles productos gratis, para ofrecerles guitarras, etcétera, lo que se te imagine. Y en este caso, estas bandas llegaron a nosotros. En el caso de Foo Fighters también nos escribe el Guitar Tech de uno de los guitarristas que se llama Pat Smear, que también fue fundador de una banda que se llama Nirvana, y nos dice... lo conocemos. Claro, y nos dice, bueno, básicamente me recomendaron este producto, nos gustaría tenerlo para que Foo Fighters lo utilice, lo vamos a evaluar obviamente, a ese nivel las bandas evalúan estos productos, y si cumple con ese alto estándar, ahí recién tú eres parte de la técnica. Y bueno, confiamos y pasó adelante, y así que hoy en día está también el producto ahí con esa banda. Oye, Hugo, cuéntanos un poco el proceso, lo que se pueda contar, no nos cuente el secreto, qué sé yo, pero el proceso de elaboración, qué parte, no sé, traen material de fuera, la creatividad chilena, cómo es el cuento, cuánta gente trabaja con ustedes, más o menos, cómo lo hacen. Sí, bueno, el equipo es tremendamente importante en llevar a cabo una iniciativa como esta. En Viña también. Sí, yo estoy en Viña, Sí. Yo veo la parte de ventas internacionales, como te decía, pero soy solamente un eslabón ahí de un equipo que está preocupado desde la innovación propiamente tal, desde el desarrollo de la innovación tecnológica, a después también el tema de producción, la parte de marketing, el testeo de calidad, que es tremendamente importante para este tipo de productos tecnológicos. Tienen que ser altamente confiables. Imagínate un chascarro tocando en Lollapalooza con un producto que no suena. Ahí sería tremendo. Y bueno, finalmente ese equipo en el desarrollo tecnológico diría que se equipara de alguna manera lo que es la tecnología con lo que es una curatoría que sucede por experiencias personales. En el fondo esto es probar guitarras, probar amplificadores, haber tocado, saber lo que se requiere para tocar en vivo, y todo eso está dentro de nuestro equipo. Las personas que componen el equipo, que son todos tremendamente talentosos, todos también a su vez van apoyando toda esa búsqueda del producto nuevo, lo cual es tremendamente importante. Así que hay muchos amantes de la música que a su vez contribuyen mucho al desarrollo del producto. Y de ahí desde esa construcción, bueno, vamos viendo la línea de ensamble, la prueba, y de ahí vamos finalmente exportando a distintos países. ¿Y todo eso lo hacen acá? Todo eso acá desde Santiago. Qué buena, qué buena. ¿Y hoy día están exportando más o menos a cuántos países? Aproximadamente unos 60 países en el mundo. Nosotros somos una empresa joven, relativamente joven, tenemos solamente 6, casi 7 años. Y
Bueno, en la fecha hemos podido construir 30.000 unidades, lo cual no es menor, repartidas en todos estos países y todas estas bandas, por fortuna. Y actualmente nuestros canales de venta son portales como el que te mencionaba, como Thomann o Sweetwater, que son los número uno en el mundo, pero también tiendas de música. Y tenemos más de 100 tiendas de música en todo el mundo que están ahí en sus estantes con el Simplifier. Qué bueno. Y dime una cosa, cuéntame un poco ahora yendo al ecosistema chileno de la industria musical, no solo de los contenidos, sino que de esto, de los aparatos, guitarras también. ¿Cómo ves esa industria chilena a nivel, bueno, latinoamericano, mundial, etcétera? Yo creo que hay buenas noticias. La verdad es que nosotros nos hemos sorprendido mucho obviamente no somos los únicos que estamos desarrollando tecnología, ¿eh? Hay un ecosistema, hay una asociación nacional que se llama Moustache, que reúne más de 20 y tantas empresas que generan productos físicos o software. Y diría que comparado con puntos que son extremadamente relevantes en la música mundial, como Colombia o México, donde uno supone que también está esa innovación tecnológica acompañando a estas super pop stars o música urbano o de distintos géneros, nosotros estamos más avanzados. Mira. Y ahí yo creo que hay un llamado a que podemos hacer un énfasis en ser también una capital que empuje esto y seamos líderes en Sudamérica en esta categoría. Yo creo que tenemos todo para poder desarrollarlo, así que es cosa de ir generando una estrategia más a largo plazo. Y como te digo, nosotros ya sobrepasamos a países que son capitales creativas, pero no tienen la innovación que nosotros tenemos. ¿Ya que se debe eso que tengamos esta innovación? ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que puede partir un poco de búsquedas personales. Chile es un país extremadamente resiliente, entonces en nuestro caso fue una búsqueda personal también, el desarrollo de un sonido extraordinario. Si remontamos a 30 o 40 años atrás, era súper difícil conseguir una tecnología de calidad para poder hacer sonar bien una guitarra o un bajo. Hoy en día no. Y creo que a partir de esas carencias, nosotros de alguna manera reaccionamos y vamos haciendo propuestas que son atractivas y que hacen sintonía a miles de músicos en el mundo. Qué bueno. Y tú eres un directivo Moustache. Cuéntanos un poco esa experiencia, qué estás viendo, qué significa esto, porque es muy potente, me parece a mí, desde ProChile por lo menos, que estas industrias que son más novedosas estén asociadas, ¿no? Porque eso nos permite salir de una forma más articulada para afuera. Cuando es solo una empresa que sale, es distinto que si hay varias empresas y se ve desde fuera que aquí vienen los chilenos, ¿te fijas o no? Las chilenas. Sí, correcto. Yo estuve hasta hace poco como presidente de Moustache, de la asociación, por un par de años. Y claro, es distinto el trabajo cuando tú te puedes agrupar y puedes tener una contraparte como ProChile, donde también tú le planteas algunos desafíos y son oídos. En nuestro caso queríamos ir a la principal feria mundial de la tecnología de la música, que es el NAMM Show en California, y pudimos elaborar ahí un pabellón donde estuvieron varias marcas nacionales, donde se presentaron ante potenciales clientes, ante artistas también, y se logró esa agrupación. Entonces, extremadamente positivo. Y yo te diría también de que una asociación como Moustache, hay pocas en el mundo, fue la primera en el mundo. Fue la primera en el mundo, ¿eh? La primera en el mundo, curiosamente, de Chile. Y creo que debería también seguir siendo empujada para que surjan otras empresas y puedan ir aportando con su tecnología. Que eso es súper relevante, ir como un grupo, digamos, una suerte de clúster. Correcto. Cuéntame, ahí nos están retando, que se nos va acabando el tiempo, que pasó volando. Piensa en gente, un poco te lo dije, pero me interesa mucho que la gente que nos está viendo siga las experiencias de ustedes. ¿Cuáles son los tips que tú le podrías entregar a empresas o innovadores, innovadoras que están pensando no solo en el mundo de la música y la tecnología musical, sino en general de salir a conquistar el mundo e internacionalizarse? Bueno, eso es una pregunta que también me hicieron hace poco en un evento en Concepción, Made in Conce, donde nosotros el año pasado ganamos el premio Boni en categoría cultura, curiosamente. Y yo creo que, bueno, una de las recetas tiene que ver con que uno tiene que concentrarse muy bien en una problemática que a su vez sea una problemática de muchos. En este caso era un problema de sonido de miles o de millones de músicos. Entonces, a partir de esa problemática fuimos evaluando algunas alternativas y llegando a una solución extremadamente potente. Yo creo que eso es clave. Muchas veces los emprendedores se dedican más a enamorarse de la solución que a analizar el problema.
y a concentrarse y encerrarse y a escuchar también el entorno. En nuestro caso nosotros escuchamos a los músicos, independiente de la industria que sea, no se puede encerrar. Pero creo que también es clave que al alero de pensar en esta problemática, que puede ser de millones, eso te lleva naturalmente a pensar de que tu empresa tiene que ser de carácter internacional. No tiene sentido desarrollar una innovación que le podría servir a millones de personas y que solamente esté en el país. Yo creo que no es un propósito. Pero por otro lado también uno entiende de que hay ciertas brechas y ciertas falencias en quienes innovan. Porque no necesariamente, por ejemplo, tienen las competencias para mostrar su innovación de buena forma, y ahí uno tiene que pedir ayuda. En el fondo, instancias y el trabajo de entidades como ProChile son una tremendo palanca. Qué bueno. Para poder de alguna manera compensar también esas debilidades que podamos tener nosotros como emprendedores. Y de las cosas en que te hemos ayudado como ProChile, ¿cuáles destacarían para que otros también digan, oye, usen esto, este tipo de apoyo, etcétera? Sí, bueno, temas concretos, Sí. 100% concretos, la participación en eventos internacionales. En la feria o en los eventos internacionales Sí muy o sí. importantes. Para mí, y esto es solamente, lo hablo de manera muy personal, uno tiene que pensar en participar en un evento, pero con un fin comercial. No solo por participar, sino que tiene que concretar de alguna manera alguna venta o algún gatillo económico. Y lo segundo tiene que ver con toda esta inteligencia de mercado. A nosotros nos pasó de que teníamos una complicación en ingresar a Corea del Sur y otra en Brasil, todo por estas políticas arancelarias y temas que uno desconoce porque no tiene por qué ser experto de todo lo que pasa en el mundo. Y ProChile nos desclasificó toda esa problemática. Entonces nos acompañó y hoy en día, en un plazo de unos meses, ya tenemos presencia en esos mercados y tenemos distribución y está el Simplifier presente también en esos países. Extraordinario. La cámara es tuya, Hugo, para que cuente ahí, no sé, un último mensaje, lo que quieras decir. Sí, bueno, muy agradecido por la oportunidad para poder participar. En lo personal, creo que tratar de motivar de alguna manera a emprender y hacerlo pronto, hacerlo ojalá cuando estén, incluso a la gente en el colegio o iniciando recién en la universidad, atreverse. Yo creo que hay que atreverse a fallar. En nuestro país tiene aún una cultura de que le da un poco de cosa y el fallo y el error, pero esto de emprender no tiene nada de romántico ni nada de poético. Todos los días uno falla, se levanta y al otro día se siente más fuerte. Extraordinario. Yo de verdad le agradezco a Hugo por haber venido y de verdad yo me siento súper orgulloso de poder decir que esto es tecnología chilena que está en el mundo, que bandas internacionales de primer nivel lo tienen y que hay una innovación tremenda y que como ProChile también estemos aportando con un grano de arena a la internacionalización de este producto. Así que de verdad felicitaciones y muchas gracias, Hugo. Y yo los invito a que sigamos estos pasos y vayamos mostrando todo el talento y la innovación que hay en Chile. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Pasaporte Exportador, un podcast de ProChile.